¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Joselito Colecciones. En esta ocasión quiero mostrarles un álbum de Panini que pues normalmente muchos coleccionistas de pronto no lo tienen. Es un álbum intermedio que salió entre el Mundial de USA 94 y Francia 98. Sacaron una edición especial, este se llama World Cup Story, que habla básicamente de campeón y subcampeón de cada uno de los mundiales disputados hasta ese momento, ¿sí? Entonces aquí en Colombia circuló este álbum, es un álbum muy corto porque se centra, como les dije anteriormente, en campeón y subcampeón de cada uno de los mundiales. Con una particularidad y algo muy importante que destacar, y es que aquí aparecen las imágenes de los jugadores, las laminitas, los cromos, de los jugadores que realmente estuvieron en el Mundial. Obviamente no salen todos, pero sí los que realmente estuvieron, digamos, en instancias importantes en cada una de esas copas del mundo. Como lo vamos a apreciar en un momento cuando lo comparemos con el álbum original que emitieron en la época. Pues aquí voy a estar comparando este álbum con las ediciones impresas que les mostré el otro día. No vamos a hacer con los álbumes que yo tengo, que se han coleccionado porque son más pesados, pues para poderlos transportar y cruzar las hojas. Estos van a ser un poco más ágiles porque son álbumes impresos que nos permiten, digamos, dar más agilidad para el pase de las hojas y sea más ágil, digamos, esta ilustración, este video para que entiendan mucho mejor de qué se trata. Entonces, como les digo, es un álbum que se llama World Cup, es un álbum intermedio entre USA 94 y Francia 98. Entonces, aquí en Colombia circularon estas dos presentaciones, una, que es el álbum pues, original, como es, con la parte, en la contratapa o reverso, invita, dice, espera el álbum Francia 98. La imagen del Futix, que es el gallito, la mascota del mundial, Futix o Futig, no sé cómo se dirá en francés. Sí, en ese tiempo circulaba, no con Continente como hoy en día, sino con colecciones culturales Panini. Sí, el álbum oficial del mundial. Entonces, en ese tiempo, la empresa que generaba la circulación del álbum de Panini en Colombia se llamaba Colecciones Culturales Panini. Sí, esta es una de las presentaciones. Acá, vemos, por ejemplo, acá, bueno, la carátula, pues habla de los equipos que han sido campeones en Copas del Mundo. Y acá en la parte dice cómo llenar el álbum completamente. Pues si faltan, digamos, 25 láminas o 30 láminas o cromos. Entonces, a vuelta de correo, en ese tiempo, pues todo era con un apartado aéreo, ¿sí? Que decían, pues, para que llegara a la dirección y pudiese así uno completar el álbum. La otra edición, obviamente esta no la llené, porque pues, yo prefiero, digamos, las ediciones originales, no tanto con publicidad, es esta, que comparándola con esta otra, esta pues tiene las fases clasificatorias de los diferentes mundiales, que es lo que pues a mí a la larga es lo que más me interesa, y la otra publicidad general del mismo álbum. Y de aquí en la contratapa aparece una publicidad de Puma con el Tino Asprilla. En esa época el Tino Asprilla, jugador colombiano, estaba en el Newcastle de Inglaterra. Entonces aparecía esa imagen, pues, un patrocinio que tenía en esa época el Tino Asprilla. Entonces no hay mucha la variación y aquí en la contratapa de acá es un periódico que circulaba aquí en Colombia, que se llama Periódico del Estadio, que es un periódico especial que solo circulaba para el acontecer, salía todos los lunes, hablando de la jornada, digamos, del domingo, la jornada de la semana, mejor, de lo que ocurría en los estadios de Colombia, ¿sí? Y pues salían noticias de los partidos de Millonarios, de Santa Fe, bueno, Nacional, todos los demás equipos colombianos, y era un periódico que se enfocaba en fútbol profesional colombiano. Entonces, esa es la publicidad que venía, pero pues como les digo, yo preferí eh, pues coleccionar este que trae la información original, la
lo que tiene que ver con las clasificatorias en cada una de las copas del mundo para poderlas leer detenidamente en el momento en que uno pues tenga el tiempo. Entonces, vamos a estar hablando, porque este álbum tiene una particularidad. O sea, las imágenes aparecen en muy buena calidad, como ustedes lo pueden apreciar acá. Aparecen pues los logos, los pósters de cada una de las copas del mundo, pues en su gran mayoría son muy bonitos. Es un diseño, por ejemplo, de Francia 38 me gusta mucho, es muy bonito. El de Brasil ni se diga, es espectacular. De Italia, y por la general me gusta mucho el diseño gráfico, yo soy publicista. Aprecio muchas cosas que tienen que ver con la calidad. La calidad para mí es muy importante en los álbumes, por eso trato de conservarlos de la mejor manera. Este es un álbum previo a Francia 98, como les comentaba, y es de muy buena calidad. Lástima que pues les faltó que las laminitas las hubieran sacado en dorado, pero pues diría que eso son exclusividad para los álbumes originales de las ediciones definitivas. Pues aquí, como les digo, aparece campeón, subcampeón. El campeón va a aparecer acá con la copa. Sí, pero en este caso el Brasil era con la Jules Rimet, que después se cambiaría a la tradicional FIFA que conocemos. Bueno, su campeón apenas colocan pues el baloncito. Baloncito. Es el campeón, que ya en Alemania 74 empezó ya con la Copa FIFA, y el subcampeón con el balón. Esas son las dos variaciones. Para cada una de las selecciones aparecen los 16 jugadores pues, más emblemáticos de cada una de esas copas. ¿Sí? No necesariamente eran los jugadores que vean colocado en los álbumes originales, sino los que realmente jugaron. No sé cómo se hace esa selección. Yo digo, aquí digamos, especulando un poquito, le dicen al director técnico cuál jugador va, cuáles jugadores son los que usted, digamos, tiene en la mente que van a jugar la Copa del Mundo. Y mirando él, digamos, el desempeño, su estado físico, pues él ya propone, no sé, de pronto unos 30 40 para que sean tomadas las fotografías de los álbumes. Pero no quiere decir que esos que hayan quedado ahí son los que definitivamente van a jugar. Entonces, teniendo ese aspecto, este álbum toma un valor hoy en día. Es que se puede decir que es el primer álbum que salió con las actualizaciones. Ya sabemos que a partir de 2014 empezaron a llegar una colección, una separata adicional, eh, que pues tiene las actualizaciones de los jugadores que realmente jugaron el Mundial. Se saca posterior a la Copa del Mundo, porque pues algunas cosas pueden ocurrir. Un jugador se puede lesionar antes de jugar la Copa del Mundo. Por alguna circunstancia no puede participar, como ocurrió con el caso de Falcao para nosotros, que fue terrible en Brasil 2014, que lo lamentamos bastante, pero pues gracias a Dios James estuvo bien conectado, estuvo brillante, enorme en ese mundial. Y pues la verdad tenemos muy gratos recuerdos de ese mundial y se lo agradecemos mucho a nuestra selección Colombia que hizo lo mejor en esa Copa del Mundo. Entonces, sí, se muestra como la primera actualización que hubo en los álbumes de Panini en Copas del Mundo. Entonces ya después miramos cuál es la forma, digamos, la logística o la forma gráfica para que una figura pueda ser reemplazada por otra después con una actualización. Esa tiene una concepción que no la tenían otros álbumes. Esta sí la tuvo porque pues salió mucho tiempo después, 3 años después de haber estado en la Copa del Mundo. Y pues ya se sabía realmente qué jugadores son los que realmente estuvieron y disputaron la Copa del Mundo. Pues el campeón, subcampeón. Bueno, aquí vemos que bueno, pues está Pelé, que es uno de los más emblemáticos de México 70. Sí, pues todo Rivelino, ¿sí? Gerson, todos ellos, el arquero Félix, es para Brasil, Brasil 1970. Obviamente, el mismo caso de Albertosi, ¿sí? Boniseña, que creo que fue el gol de descuento que hicieron ya en la gran final de
de México 70. Creo que fue Borinseña, si no estoy mal. Bueno, pues miramos acá. De Alemania 74. Y la Alemania 74, aquí ya aparece Beckenbauer. Bueno, hay mucho Seth Meyer como arquero, obviamente. El Jan Müller, de los jugadores. La verdad, esta selección muy buena. O sea, sería para hablar de Alemania. En lo personal, siempre he sido un gran admirador de los alemanes. Son muy buenos jugadores, son muy disciplinados, muy comprometidos. Saben enfrentar momentos difíciles, tienen la frialdad de pues, tener la mente limpia en momentos cruciales, cuando así lo amerita el trámite de un partido. Entonces eso es algo que le admiro mucho a los alemanes y también a los italianos. Son muy centrados, muy equilibrados emocionalmente. Entonces aquí tenemos, digamos, en ese tiempo les decíamos popularmente Holanda, hoy ya es Países Bajos, ¿sí? Suenan pues mucho más elegante, más caché. Tenemos aquí al gran Johan Cruyff, emblemático 14 de la selección de la naranja mecánica. Ese apelativo me parece espectacular. Pienso que a Países Bajos pues le falta ganarse un mundial, realmente lo merecen. Siempre han sido muy buenos equipos, siempre han enviado equipos élite. Argentina ni hablar. En Argentina 78, Waldo Matildo Fillol, el Pato Fillol como arquero, el Mundial de Kempes. Sí, es un gran el Palomo, creo que le decían, no sé. Uh, Pasarela, que a la larga también sería técnico. Posteriormente, Tarantini, ¿sí? Bertoni, Leopoldo Jacinto Luque, Américo Gallego, el Búfalo, el Toro, el Búfalo, bueno, no me acuerdo. Ardiles. Entonces, aquí tenemos jugadores emblemáticos de Argentina en 78. Ese es de los mundiales que yo más recuerdo. Obviamente, pues yo lo viví en blanco y negro. Yo tenía 8 años de edad, bueno, o estaba próximo a cumplirlos. Eh, pues recuerdo mucho este equipo. Si bien en ese tiempo, pues mi selección colombiana no asistía a Copas del Mundo, pues la que había ido era en Chile de 62, pues no había tenido oportunidad de verla, mucho menos en televisión. Entonces, siempre son equipos sudamericanos que llegaron al corazón de nosotros, como pues, y tiene que ver con la Conmebol. Siempre uno pues aprecia, ¿no? Y quiere que pues nuestros equipos de la Conmebol les vaya bien. Entonces vemos el diseño, les había volvido a comentar que cada equipo, pues obviamente esto se tapa con los jugadores. Vamos, aquí lo podemos apreciar mejor que este está vacío. Y por ejemplo, cada una de las selecciones tiene su bandera de fondo. ¿Sí? Luego ya se mimetiza un poquito, pero ya es porque pues los jugadores se pegan, las láminas de los jugadores se pegan. Son láminas de muy buena calidad, son láminas muy brillantes, son muy bonitas, son realmente lo que hizo Colecciones Culturales Panini cuando fue el gestor de la distribución del álbum, que fue este álbum y el álbum de Francia 98, fue un álbum muy bonito, de muy buena calidad. Ya después hablaré de anécdotas con respecto a los álbumes y su llenado. Tenemos Italia en España 82, que fue el campeón. ¿Sí? Hay jugadores que no aparecieron en el álbum original, como fue Bergomi. Bergomi creo que no salió, no lo vi en el álbum. Aquí está el emblemático Gaetano Chirea, uno de los mejores defensas del mundo. Creo que Caucio tampoco estuvo en ese álbum. Bueno, después le mostraré aquí, voy a mostrar 3 álbumes para no ser más dispendioso tanto este video. Y vamos a seguir aquí. Vamos con Alemania. Karl-Heinz Rummenigge pues, era como el líder de ese equipo. Litbarski, que como el Lothar Matthäus. Son jugadores verdaderamente emblemáticos de la selección alemana, como les comentaba. En Argentina, aquí en Argentina, la Argentina de México 86, la Argentina de Maradona. Jugador brillante, todos lo conocemos, ¿o no? Realmente sobran las palabras para expresar lo que Maradona hizo en ese mundial. Entonces, quiero mostrarles, esto sí lo voy a hacer un comparativo con la edición impresa de los jugadores que
este fue el álbum como circuló en aquel entonces, ¿sí? Hay algunos que no están, en el caso de, bueno, no está Kushufo. Kushufo ya aparece en la edición ya, en la nueva impresa aquí. Kushufo no aparece en el álbum original. Y fue un jugador que disputó casi todos los partidos en México 86. Kuchufo, ¿quién más? Bueno, aquí está Brown, Brown sí estuvo. Garré, a Russo no lo vi, creo que fue convocado pero no jugó. Entonces, a ver, ¿quién más por acá? Ah, Enrique. Enrique sí jugó ese mundial, pero aquí en el álbum no aparece. ¿Mm? Entonces, esa es de las figuras y las actualizaciones que hicieron en este álbum. Por ejemplo, acá. Y podemos apreciar la selección alemana. La selección alemana que fue la subcampeona. Aquí hay jugadores que no aparecieron. Bueno, aquí vemos a Berghold, bueno, al Schumacher, Berghold, Andrés Breme, que aparece en este lugar. ¿Sí? Está Forster. Forster acá. Bien. Herget. Augenthaler. ¿Mm? Más acá. Pero no aparece ese Fonsek. Fonsek apareció en el álbum, pero fue Jacobs el que estuvo realmente jugando. ¿Mm? Vemos acá a otro jugador que es Eder, Norbert Eder. Y pues aquí no aparece. Bueno, Lothar Matthews, Olaf Thon también sí aparece. Olaf Thon, bueno, no aparece aquí en el álbum ya, la edición ya definitiva. Lisbarski, bueno, obviamente sí estuvo. Aparece también. Obviamente, pues aquí el arquero cede un lugar, que el arquero titular siempre fue Schumacher. Entonces aprovechan esa ausencia en el campo para ubicar un jugador que realmente haya estado, como el caso de Jones. Entonces ahí está. Les permiten acá. Mirar. Mirar aquí otro álbum. Vamos a mirar acá. Aquí. En Italia 90. Selección emblemática de Italia 90. Aquí casi estuvieron, se puede decir que casi todos los jugadores que aparecen acá aparecieron originalmente en el álbum que imprimieron en Italia 90. A ver, este se va después. Listo. Aquí está. Italia 90. Aparece Human. Pero Human no aparece en la edición, en la actualizada. Pues porque era arquero. ¿Sí? Entonces solamente dejan un arquero que era Bodo Illner. En este caso. Bodo Illner acá y acá. Vemos quién más acá. Ahí está Roita. Roita está en todos y Roita está aquí y aquí. Breme, Buchwald. ¿Quién más está aquí? Olet Bain. Bain. Aparecen casi todos. Voy a ver aquí. No, no hay ausencias. Básicamente el equipo original es el mismo que aparece en el álbum definitivo, con la actualización. Vamos a ver. Ahora vamos a apreciar, en este caso, Argentina. Argentina, que era la segunda, que básicamente era la misma base de México 86, pero pues, que tenía algunas variaciones de acuerdo con lo que pasó. Pero a ver, vamos a ver, está aquí. Aquí está. Pues vemos que en primera instancia en el álbum original apareció Neri Pumpido, que efectivamente él inició la Copa del Mundo. Neri Pumpido aparece en los primeros partidos, el debut con Camerún, que fue un partido, perdón, que pues Argentina perdió en su debut en el Mundial. ¿Sí? Aparece el arquero Islas, que pues en este Mundial no tapó, pero sí lo hizo ya en USA 94. Tendría que esperar el siguiente Mundial para estar
bueno, tapando con la selección argentina, porque Neri Pumpido en el segundo partido en su salida con la Unión Soviética en aquel entonces, el 13 de junio se lesionó. Lesionó pues a poco tiempo de haber empezado el partido. Y eso hizo que Sergio Goycochea tuviese que reemplazarlo. Tía, que parece Sergio Goycochea, él jugó aquí en Millonarios, este equipo de Colombia, el arquero titular de Millonarios. Entonces por eso aparece él en, en este álbum, que a la larga él fue uno de los grandes, de las grandes estrellas de ese mundial. Atajador de penales, muy bueno, muy intuitivo en el momento de soltarse a atajar un penal. Muy seguro, muy. El caso de Monzón, hablemos aquí del caso de Monzón. ¿Sí? De Pedro Monzón, quien cometiera una falta que generaría en la final de la Copa del Mundo el penal que cobró Andreas Breme y que el penal pues prácticamente creo que fue a los 5 minutos ya faltaban como 5 minutos para terminar el partido o 10 o algo así, ¿no? Pues ya estaba ya casi para terminarse el partido y él genera esa falta y eso hace que se convierta ese penal con lo que Alemania ganaría esa Copa del Mundo. Obviamente no aparece aquí en el álbum original, no aparece, aquí incluso aparece Neri Pumpido, Neri Pumpido, perdón, Jorge Valdano. Jorge Valdano no aparece, él ya aparece tiempo, estaba incluso como el cuerpo periodístico de Argentina para el Mundial, ya no estaba jugando, no estaba activo con la selección argentina en aquel entonces. En su caso fue Calderón. Calderón no aparece en el álbum original. Por citar unos casos, ¿no? Que son muchos más. Clausen aparece aquí en este álbum, pero realmente no estuvo aquí, fue Cerrizuela. Entonces así por nombrar varios. Articoechea, bueno, en fin. Y en otros. En el caso de este álbum de Italia 90, aparece también la selección Colombia, que pues, después de tantos años, Colombia no llegaba a una Copa del Mundo. Aquí donde está, tiene que estar aquí. ¿Dónde está? Acá. Acá. En este álbum hay un jugador que pues marcó aquí un gol emblemático contra Alemania y no aparece, que es Freddy Rincón. Seguramente si Colombia hubiese llegado a una instancia mayor, si hubiese llegado a la final, ya puede estar, digamos, en este álbum, ¿sí? Utópicamente, ¿no? Pues porque obviamente hay selecciones que tienen mucho más nivel, no debe aceptarlo. Seguramente habría salido en este álbum, pero pues así quedó, originalmente pues el álbum quedó impreso así de esta manera, entonces, y él no apareció en este álbum, pese a que fue un jugador desequilibrante y pues que estuvo en la selección titular de Colombia en aquel entonces. Bueno, entonces vamos a hablar pues vamos a hablar de USA 94 para nombrar aquí algunos jugadores. Pues aquí está la definitiva que salió aquí en el álbum que les comento, el álbum de la historia. Sí, aquí aparece el jugador Leonardo, que efectivamente estuvo en el mundial y que no aparece aquí en la edición que se imprimió en aquel entonces. Sí, aparece Ricardo Gómez, ¿cierto? Pero creo que Ricardo Gómez no estuvo Aldair. Y Aldair no aparece acá. ¿Mm? Seti, obviamente, aunque sí estuvo en el Mundial como suplente, pero pues sea la prioridad porque es un solo arquero para que aparezcan todos los jugadores en esta edición de colección, en edición exclusiva. Desaparece Aldair, aparece Maciño, ¿sí? Y ¿quién más aparece aquí? Si me da, creo que Ciño, no, Ciño sí está. No, básicamente esos jugadores, los únicos que están así cambiados. Ahora vamos con la selección italiana. La selección italiana muestra efectivamente a Gianluca Pagliuca como el arquero original, el arquero titular.
y Branco Baresi, Benarribo, que en ese tiempo estaba en el Parma, Costa Curta. Me aparece ya, por ejemplo, apareció es que Panucci y Eranio, que no estuvo en Copa del Mundo, sino estuvo Roberto Musi y Luigi Apoloni, que Luigi Apoloni fue compañero en ese tiempo del Tino Asprilla, jugadores del Parma, igual que Antonio Benarribo. El Parma tuvo muy buenos jugadores en aquel entonces. No solamente estaba Faustino Asprilla, sino también Benarribo, Apoloni, George Grum, que era de Bélgica, y pues muchos jugadores, Máximo Cripa, que no aparece aquí en alguna de las dos ediciones, pero por alguna razón no estuvo. Hasta Daniele Mazzaro, que era del Milán, y no aparece en este álbum original, como fue impreso. Como les digo, siempre sacan unas ediciones, unas actualizaciones que nos permiten colocar o poner o pegar los jugadores que realmente estuvieron en el mundial. Hay gente que prefiere dejarlos así, pero en el caso mío, digamos, si está la actualización, pues la idea es ubicar a los jugadores que realmente estuvieron en el mundial. Entonces, esa es la gran variación y el gran valor que tiene este álbum que les muestro hoy en día pues, de esta historia de los mundiales, el cual pues aparece acá, un álbum intermedio entre USA 94 y Francia 98, para todos ustedes mostrarlo y tener, digamos, un aporte vivo, físico, de muy buena calidad en sus laminitas, todas son muy brillantes, de pronto en el video no se aprecia mucho, pero son muy bonitas, procuro pegarlas bien, tomarme mi tiempo y conservarlo de la mejor manera. Tiene su tiempo, es un álbum que está en muy buen estado y trato de conservarlo así. Entonces, espero que les haya gustado mucho y nos vemos en un próximo video. Les estaré mostrando otros álbumes y compararlos algunos con las ediciones impresas que le comenté, que circularon con el tiempo en Brasil 2014, en el año 2014, ediciones impresas versus la edición original que circuló, al menos en este país, Colombia, que es donde logré estas colecciones. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Por favor, regálennos un like, eh, denos una, suscríbanse con nosotros, que esto nos ayuda muchísimo para generar nuevos videos. Muchísimas gracias.